Usted habló del programa de remediación. ¿Quién es el responsable de este programa? ¿Y cuándo es que este va a ser implementado? Asimismo, le preguntaría al señor secretario, ¿qué opinión le merece la declaración del representante de Greenpeace en México, donde señala que para sanear la catástrofe en los ríos se tardarán de 15 a 20 años? Asimismo, le preguntaría cuál es el grado de confiabilidad de los censos de las personas afectadas, cuáles son los parámetros utilizados para determinar la afectación y cuál es la garantía que se ofrece a la población afectada de que efectivamente será indemnizada y, como usted ya lo mencionó, será resarcida en los perjuicios causados. Por último, nos gustaría saber cuál es la situación actual de la mina y de los trabajadores de la misma. Por su atención y sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Martel. Tiene el uso de la palabra la diputada Lorenia Valle San Pedro, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, agradecer la presencia de las autoridades federales y locales y del Estado de Sonora y, por supuesto, al secretario del Trabajo y Previsión Social. Decir que compartimos las preocupaciones planteadas por nuestros compañeros y compañeras de esta comisión especial. Yo soy del Estado de Sonora y nos tocó conocer la situación muy de cerca, estar en este recorrido por la zona afectada, hablar con las autoridades locales, hablar con los afectados directamente, con la ciudadanía y, por supuesto, sobrevolar el área donde se suscitó esta terrible tragedia ambiental, que, como se ha documentado, no hay un antecedente de un desastre ambiental de esta magnitud. También, por supuesto, sentar en esta mesa el terrible precedente que tiene Grupo México respecto a la explotación de nuestra riqueza nacional. No podemos además soslayar que, bueno, la riqueza que ese grupo hoy ostenta, que se calcula es la segunda más grande del país, pues se ha venido consolidando al amparo de las privatizaciones de los recursos naturales de nuestro país. Hay antecedentes muy dramáticos, como el caso de Pasta de Conchos, que no podemos olvidar, que no podemos dejar pasar, y que desafortunadamente vimos que no hubo una sanción ejemplar. Creo que hoy estamos ante la oportunidad de reivindicar todos esos vacíos que se han dejado respecto a Grupo México. Es muy lamentable que una empresa de esta magnitud pueda, a través de una red de tráfico de influencias y de corrupción, pues garantizar la impunidad para lo que hace. A nosotros nos parece muy importante, y en esta comisión especial sobre la problemática del río Sonora hemos discutido de manera muy enfática y abierta, directa entre nosotros, y hemos consensado un informe que se ha presentado ya a la Cámara de Diputados, que además ha sido avalado por unanimidad en el Pleno de esta Cámara, y que, bueno, quisiéramos que no fuera solamente, que no quedara solamente en el papel las recomendaciones y las conclusiones a las que llegó esta comisión, porque no pretendemos ser una comisión decorativa, una comisión que solamente de alguna manera garantice un espacio en donde se digan las cosas pero no se realicen acciones concretas. Eso nos preocupa mucho y estamos muy ocupados en que esas recomendaciones puedan traducirse en acciones en concreto que favorezcan, que beneficien a la población afectada. Ya se han dado aquí cifras, ya se han dado muchos datos. Yo quisiera solamente plantear mis preguntas y quisiera hacer una en particular que he hecho desde el inicio de estos encuentros, cuando tuvimos la visita de trabajo al Estado de Sonora, y nos hemos preguntado qué autoridades son las facultadas, qué autoridades debieron de haber sido responsables de atender la supervisión y la prevención de esta terrible situación que enfrenta Sonora y particularmente la región del río Sonora. Y bueno, las respuestas han sido prácticamente de pasarse la bolita unos a otros. Quisiéramos que hoy con seriedad pudiéramos saber qué autoridades debieron haber estado al pendiente de evitar esta situación tan lamentable. Decir también que me sorprende mucho algunos comentarios que se hacen respecto de que pudiera en breve restablecerse la normalidad y que el ciclo agrícola próximo pudiera darse en condiciones
de normalidad a mí me parece muy preocupante porque la tierra está contaminada y de ninguna manera podemos pensar que de un año al otro o de un ciclo al otro pudiera estar resuelta esa parte. También nos preguntamos cuál es el método de remediación ambiental que se está planteando para esta región. Lo hemos planteado ya, se nos informaba sobre la posibilidad de una comisión de expertos que pudiera determinar en ese sentido. Quisiéramos saber si hay avances en esa materia. Otro gran tema es si ya se tiene determinado el monto del daño ambiental, porque ese también es una interrogante que no ha tenido respuesta. Sabemos que estos 2,000 millones de pesos son apenas el piso y queremos entenderlo así, para la atención de esta problemática, y por supuesto está el tema del daño económico a la región. Y aquí yo lo plantearía en dos sentidos. Uno es el daño económico causado, las pérdidas que se tienen en esa región derivada de la problemática de la contaminación, pero ¿qué sucederá de aquí en adelante? Es por ello que planteamos en esta comisión un programa de reactivación económica regional en la cual, por supuesto, estuviera resuelta con recursos del Grupo México. Hay otros temas que son importantísimos, que es el tema de salud en esta región, que es importante saber si se tienen identificadas ya las posibles secuelas en la salud a largo plazo, si habrá monitoreo permanente del agua, que eso es fundamental, y establecer los plazos, como ya bien comentaba el diputado Alfonso Durazo, y también el monitoreo a la salud de las personas, que eso debe también tomar un tiempo suficiente, porque no sabemos, no conocemos a fondo cuáles pudieran ser las consecuencias. En el caso del acceso al agua potable, que nos preocupa mucho el tema de las plantas potabilizadoras que se han señalado, del sistema de ósmosis, y cuándo quedarán instaladas y a cargo de quién será la operación de estas plantas. Preguntar si la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha realizado alguna inspección sobre las medidas de seguridad e higiene de los trabajadores de Grupo México y si ha habido alguna sanción al respecto. Conocemos de viva voz de muchos trabajadores la situación tan lamentable en la cual trabajan, desempeñan sus actividades, la forma en la cual incluso los tienen en unos, no podríamos llamarles ni siquiera campamentos, en unas barracas, porque sabemos que la totalidad de los trabajadores de la mina en este momento no son de Sonora, ni de Cananea, por supuesto. Y en ese sentido, por último, plantear cuáles son sus comentarios, señor secretario, respecto de las recomendaciones que ha hecho esta comisión especial y que han sido avaladas por el Pleno, que consideramos resuelven de fondo muchas de las problemáticas que hoy aquí hemos discutido y que, bueno, nos gustaría se consideraran y hubiera respuesta al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado José Enrique Reina Lizárraga, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, licenciado Alfonso Navarrete Prida, presidente de esta comisión de grupo de trabajo para los temas del río Sonora. Y de la misma manera damos la bienvenida al licenciado, al maestro Rodolfo Lassi Tamayo, así como al resto de los funcionarios que nos acompañan en esta tarde. Buscaré ser exactamente, utilizar los 5 minutos para obviar tiempo, porque la verdad nos allanamos a la mayoría de los comentarios que han hecho nuestros compañeros diputados hace un momento, y solamente agregar 4 temas. Una solicitud en materia de incluir al municipio de Bacuachi y de Cananea. Bacuachi porque efectivamente está aguas abajo, y lo digo y sumo la pregunta, para conocer los resultados que se tuvo con la alarma de protección civil, o la alerta de protección civil, perdón, que emitió cuando se dio la contaminación del río San Pedro hacia el norte y que también hubo hacia el sur. La verdad no me enteré cuál fue el resultado de esa alerta emitida. Segundo, bueno, y en el tema de Cananea, es porque los mismos habitantes, como hace un momento lo comentaba Alfonso Durazo, en el mismo pueblo de Cananea, la cantidad de polvos que existen en los jales, se dice o se menciona que tiene una repercusión también en materia de salud. Ahora sí que si queremos hablar de un tema ambiental, pues tratar de atenderlo desde donde se genera
la problemática o donde estamos con esta raíz en Cananea, hasta, como bien se ha mencionado hace un momento, Hermosillo, a través de del monitoreo de los 40 pozos que están en esa ciudad. La segunda pregunta es el resultado de la alerta, bueno, lo mencioné hace un momento, la suma de esta pregunta. La tercera, el programa de desarrollo regional que menciona hace un momento Alfonso, por supuesto que vemos importante el atenderlo, y por supuesto que esté relacionado con los ingresos que la propia empresa tiene, para que efectivamente tenga una derrama importante en la región. De la misma manera, solicitaría que en el área de turismo buscar que se involucre esta secretaría para que recobremos la marca del río Sonora a través de la difusión, porque no solamente temas en materia de ganadera o agrícola o de algunos productos en materia económica, sino también a través del turismo, que ahí se promueve mucho, buscar el tener otra vez esta actividad en los niveles o mayores como se tenía anteriormente a este evento. Y el último tema, agradecer la disposición que se ha tenido de esta comisión con las autoridades de los diferentes niveles de gobiernos y de las diferentes instancias, porque así nos las han hecho saber los alcaldes. Hoy tuve contacto con ellos y el gobierno del estado, para poder tener resultados, por supuesto que más rápidos. Nos preguntan hoy por la mañana de los resultados en fechas, pero a través de estas láminas que nos han presentado el día de hoy, pues nos queda claro también que estarán en los próximos días, entiendo yo, teniendo estos resultados. Al tener estos resultados y al aceptar el seguir o el darle seguimiento y de manera puntual, a lo mejor allá mismo en la región, pues eso también nos va a permitir darle certeza a los alcaldes, a los habitantes de esta región, y por supuesto que a las autoridades de los 3 niveles de gobierno, a dar respuesta de manera inmediata. Tenía más preguntas, pero a través de las preguntas que han hecho anteriormente nuestros compañeros, pues están incluidas. Por eso quedó dentro del tiempo. Gracias, secretario Navarrete. Muchas gracias, compañero diputado Reina Lizárraga. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecerle mucho la presencia, secretario. Bienvenido aquí a la Cámara de Diputados. Señor subsecretario de Semarnat, gracias por su presencia. Señor subsecretario de Zagarpa, señores funcionarios, gracias por acompañarnos. Yo quisiera iniciar reconociendo el trabajo que ha venido haciendo el gobierno federal y muy en especial la voluntad del presidente de la República para poder concretar estos logros como los que el día de hoy se han anunciado. Yo creo que es importante reconocerlos. Difiero aquí de nuestro compañero Alfonso Durazo en el sentido de que ha habido una posición muy laxa del gobierno. Yo creo que todo lo contrario. Creo que ganamos más con este tipo de presiones, de medidas que ha tenido el gobierno para poder enfrentar el reto con un piso de 2,000 millones y poder crecer esto, en lugar de pensar irnos a tribunales y hablar de 6, 7 años para poder compensar las afectaciones que se han tenido. Yo creo que es una muy buena medida por parte del presidente de la República que debemos reconocerla. Leía por ahí en la página de internet del Grupo México que era una empresa socialmente responsable. Y la verdad es que lo primero que me vino a la mente es todo lo contrario. Yo creo que es socialmente irresponsable una empresa que, habiendo conocido del derrame, no hubiese ni siquiera informado a la autoridad, ni por supuesto tomado medidas al respecto. Yo creo que es socialmente irresponsable una empresa que ni siquiera cuando el derrame se da, se para en el sitio, afrenta en este caso la responsabilidad que tiene y ofrece alternativas de solución. Nadie de la empresa se paró en el momento en el que se supo del derrame, y a mí en lo particular me parece socialmente irresponsable. Yo creo que es socialmente irresponsable que no solamente no hayan enfrentado a tiempo esta contingencia, sino que todo lo contrario, continúen este tipo de problemas con derrames adicionales que se han suscitado con posterioridad a la fecha que se originó este primer acontecimiento. Yo creo que es socialmente irresponsable una empresa que no ofrece alternativas de salud a sus trabajadores como los que ya se ha planteado en este momento, y por supuesto creo que es socialmente irresponsable una empresa que dice en Cananea se aceptan todos a trabajar menos que sean de Cananea. Por eso creo que lo que tenemos que buscar es que este fideicomiso que ya se ha creado no solamente se haga cargo de la parte de daños,
sino que afrente con responsabilidad la parte de los perjuicios, las consecuencias que se están originando a partir de los daños que ya se han hecho referencia. Y a eso quisiera concentrarme, secretario, señores funcionarios. En primer lugar, tenemos que lograr, y lo digo esto con toda claridad, es mi distrito, de ahí vengo, ahí fui electo, que se inviertan recursos de este fideicomiso para conceptos que en este momento no contemplan y que son muy igual de importantes como los que aquí se han hecho referencia. Por ejemplo, el problema de la afectación ambiental y socioeconómica que ha vivido la región no empezó el día del derrame. Tenemos consecuencias que hemos vivido en el río Sonora desde antes. Y pongo el caso específico de las carreteras. Están hechas pedazos las carreteras en el río Sonora. Yo creo que es importante que de esta partida presupuestal se inviertan recursos para rehabilitar las carreteras en el río Sonora, que no se ha hablado de ellas y que es sin duda una consecuencia de las operaciones en gran medida que ha tenido el Grupo México en la región. Hay, por supuesto, también, debo decirles, necesidades específicas a propósito de lo que comentaba el licenciado Pimentel, para que una vez reubicando pozos, podamos hablar también a propósito de los perjuicios que se han vivido en la región, de áreas de oportunidad para que este mismo fideicomiso, sin cargo a los impuestos de los mexicanos, sino que sea con cargo a la empresa, pueda hablarse de la tecnificación de los riegos en la zona, para hacer las áreas de producción, particularmente las agrícolas, mucho más productivas y que sea con cargo a este fideicomiso, como se pueden hacer las inversiones para tecnificar el riego también como parte de las medidas, ya no de los daños en este caso, sino de los perjuicios que ha originado la operación de la empresa. También considero, secretario, importante, y yo le pediría en este caso sus buenos oficios, para que en la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2015, se considere una partida presupuestal para ampliar la carretera Hermosillo-Ures. Precisamente de Ures es donde confluyen todos los pueblos del río Sonora. Esta carretera tiene una afluencia muy importante vehicular y en este momento ya existe un proyecto ejecutivo del gobierno federal para ampliar de 7 a 12 metros la carretera Hermosillo-Ures. Esta inversión, que se estima alrededor de 850 millones de pesos, bien valdría la pena, secretario, su apoyo para que por la intervención del presidente de la República se considere una partida para iniciar la ampliación de esta obra. Esta obra es una obra muy sentida que no solamente beneficiará a Ures, sino a todo el río Sonora, precisamente con una mayor afluencia vehicular. Yo creo que es importante también, secretario, a propósito de los perjuicios, que se pensara en un esquema ante la Secretaría de Hacienda de estímulo fiscal a la gente que se ha visto afectada. Ha sucedido en otras partes, sucedió recientemente en Los Cabos, en donde el gobierno federal intervino para encontrar alternativas mediante estímulos fiscales que hagan que los productores y que la gente que vive ahí, que trabaja ahí, puedan recuperar, en este caso, su producción y sus actividades económicas. Y sumarme, por supuesto, al planteamiento que ha hecho nuestro compañero ahorita, Enrique Reina. Yo creo que hay dos áreas de oportunidad muy importantes. Una, invertir recursos, en este caso de la Secretaría de Turismo y particularmente del área que tiene que ver con la promoción, del Fondo para la Promoción Turística de México, para invertir en la marca del río Sonora, que se inviertan recursos para promover la afluencia del turismo y que también se inviertan recursos de la Secretaría de Economía para promover la venta de los quesos, de los productos que en este momento se están produciendo en el río Sonora. Yo con esto concluyo. Muchas gracias, secretario. Gracias, señores funcionarios. Tiene el uso de la palabra el señor secretario del Trabajo, licenciado Alfonso Navarrete Prida. Muchas gracias, señor presidente. Primero, le agradezco a todos los miembros de la comisión su vivo interés por introducirse críticamente, propositivamente y con cuestionamientos serios en este tema de la comisión especial, que precisamente hace que valga la pena la creación de comisiones especiales dentro del Poder Legislativo, y eso se los reconozco mucho y se los agradezco más, porque nos permite tener un diálogo realmente constructivo entre poderes.
Yo me dedicaré a hacer algunos comentarios en lo general y sobre todo lo que tiene que ver con posiciones de carácter político que no se refieren a dudas específicas, sino a opiniones o posiciones, más que un cuestionamiento de carácter técnico que desde luego mis compañeros estarán en la mejor disposición de resolver y de aclarar en cualquier momento. La verdad es que ni en pesadilla yo pensaría que Germán Larrea puede ser el Robin Hood de Sonora. La verdad no lo veo yo así. Lo veo como un empresario mexicano que, independientemente de su característica económica y de lo que representa económicamente, como cualquier otro mexicano, tiene obligación de subordinarse a la ley, y que la subordinación a la ley que existe, no a las opiniones que tengamos con respecto a lo que debe ser, a la ley que existe, es lo que nos hace que tengamos un Estado de Derecho. Y en ese sentido lo veo justamente como eso, con respeto a un empresario que, al margen de la actividad que se dedica, tiene obligación él y el grupo de inversionistas o de socios que lo acompañen de subordinarse completamente a la ley y a las disposiciones normativas que de ella emanan. Quizá en mi expresión original a lo que me refería de concentrarnos en la resolución del problema fui poco claro y se prestó a la confusión de pensar que la opinión de un servidor puede ser subordinar la ley a atender lo emergente, cuando una cosa no puede ocurrir sin la otra. No se puede atender lo emergente fuera del marco legal, ni se puede estar pensando en que sean dos cosas distintas. Me refería a que precisamente en vísperas de un año electoral, para decirlo con toda claridad, donde evidentemente están muy competidas en una democracia efectiva la alternancia y las opiniones de carácter político, esas opiniones de carácter político que yo respeto absolutamente y que aquí he oído porque finalmente son las expresiones de posiciones políticas de partido y de personas, si nos quedáramos solamente en eso, poco hacemos por la gente que lo que está viviendo es una tragedia. Y que la instrucción que recibí fue ponernos a trabajar en esa tragedia y dejar que la aplicación de la ley, la regulación de la misma y las instancias que tienen que operar con respecto a otros temas se clarifiquen y se resuelvan en los tiempos que la propia ley especifica, y que las opiniones de carácter política y la vía de la civilidad política se vea en la ventanilla donde la vía de civilidad política en el país ocurre todos los días. A eso me refería y lo vuelvo a ratificar. En el inicio de un proceso electoral donde hay elecciones muy competidas en distintos estados de la República, si hay población que está enfrentando una crisis y una tragedia que requiere el esfuerzo coordinado y efectivo de los niveles de gobierno, lo tenemos que hacer sin colores, sin ideologías, con apoyo técnico de lo que nos ofrecen los datos que nos tienen que dar los expertos para resolver un tema y en el marco estricto de nuestro sistema democrático de leyes. Lo quiero dejar bien claro como posicionamiento de la comisión y que en ese aspecto vamos a seguir trabajando muy de la mano con los distintos niveles de gobierno para resolver una emergencia y una situación de crisis. No conozco la figura jurídica de la remoción de una concesión, pero sí conozco lo que es una revocación de concesión, suspensión temporal de actividades o cancelación de una concesión que aparece en nuestro sistema normativo en distintos apartados. La información, después de practicada la inspección laboral, la inspección de la Profepa, la inspección que realizó la Secretaría de Economía, lo que arroja es que la planta de Cananea, la planta que tiene 1,700 trabajadores y que esos 1,700 trabajadores y obreros todos los días desempeñan un trabajo
digno, un trabajo decente, un trabajo con problemas y un trabajo de riesgo, no fue la que ocasionó el derrame. El derrame se ocasionó en una zona nueva que se estaba construyendo, que no tenía trabajadores, que no los tiene, y que ahí es el tema que se tiene que dilucidar técnicamente, una válvula que no estaba colocada, puesta o trabajando como debía de ser, generó que en la parte de lixiviación del proceso que se tiene para la fabricación del cobre, del sulfato de cobre, se derramara y emitiera 40,000 litros a los arroyos que en pendiente contaminaron 2 ríos grandes de Sonora. Uno es un afluente y el otro es el río Sonora, el primero es el río Bacanoche. Por eso siempre me he referido a este tema como ese incidente, porque no tengo yo en este momento elementos técnicos de calificación y desde luego no le voy a llamar accidente. En ese sentido, el marco normativo no permite la cancelación, la suspensión o la parálisis de la actividad de la planta. No existe un elemento jurídico que permita decir con rasgos de causalidad directa o indirecta que la planta generó el derrame, y si hiciéramos eso, por posición política, conveniente posición política, lo que estaríamos haciendo es violar nosotros mismos la ley a la que juramos respetar, aunque tenga el costo político que esto tenga. Ese es el estado actual, esa es la realidad, eso es lo que arroja un expediente. Para su servidor, que ha estado involucrado en temas de procuración de justicia a lo largo de su vida, los temas electorales son un asunto de votos, pero los temas de justicia y los temas técnicos son un asunto de pruebas. Y si el expediente arroja esto, pues eso es lo que tenemos que decir, la verdad, exactamente la verdad, esto es lo que pasó. Y por cierto, la parte que generó ese derrame está clausurada, está cerrada, y se han retirado cualquier material que pudiera ser contaminante para evitar que por causa natural o por causa humana pueda volver a ocurrir otro derrame en ese lugar, en esa zona, que termine de generar una contingencia y una crisis mayor a los habitantes que tiene toda esta franja, que en este momento comprenden 7 municipios afectados de manera directa y desde luego muy sensibles al resto de los municipios que de manera indirecta están siendo afectados. Sobre todo cuando fue una tragedia sobre tragedia. Tragedia inicial de un derrame en esta zona de 40,000 litros que contamina ríos y pozos, y tragedia adicional de la llegada de un huracán que hace que se expanda la contaminación por vía hidráulica de manto freático hacia otros plantíos, hacia cultivos, y genera una doble crisis que desde luego tenemos obligación de atender en todas sus consecuencias y en todas sus partes. La parte que tiene que ver con denuncias penales, la instancia que tiene la investigación es la que tiene que responderlo, que desde luego estoy seguro estará a sus órdenes para, en lo que le permite la ley, poder informar sobre los avances o no de una investigación. La Profepa hizo uso de sus atribuciones legales y llegó hasta donde la atribución legal le da. Dentro de las sanciones administrativas está aplicando lo que esta legislatura le aprobó. Si le hubiera aprobado sanciones mayores, seguramente la posibilidad de la Profepa de aplicar sanciones mayores estaría haciéndose. Pero lo que tiene hoy por aplicación, que es mucho más alto de lo que existía, lo hizo y lo tiene gracias a lo que esta legislatura le pudo dar como herramienta jurídica. Y eso yo no lo veo como algo malo, eso yo lo veo como algo positivo, que se va avanzando en la dirección correcta en materia de la concreción y consecución de nuestras leyes. Las prestaciones y no prestaciones en lo que toca al tema laboral, refiriéndonos a la planta y a esos 1,700 trabajadores, están consignadas en 7 días que duró la inspección que realizó la Secretaría del Trabajo en días pasados, cuyo protocolo de inspección además obliga a que haya un representante de los trabajadores y un representante del patrón, cuyo representante de los trabajadores no es parte del sindicato, y que con toda libertad, en tiempo real, se pueden hacer preguntas, ver el protocolo y el desahogo de las más de 60 áreas que se examinaron durante varios días en toda la planta. Está desde luego inclusive a sus órdenes por si lo quieren consultar. Sí indigna mucho ver a la gente cargando agua, sobre todo a señoras,
sí genera una enorme frustración ver en varias visitas que he hecho al lugar, y mis compañeros lo han hecho, la ausencia de jóvenes en los 7 municipios, porque los jóvenes se fueron, y se fueron porque ya no hay actividad productiva en ese momento, o a Hermosillo, o a otros lados, algunos hasta Estados Unidos de Norteamérica. Y sí se tiene que atender el tema de los jornaleros. Lo que hay que tener es la información para poder ver de quiénes son y de quiénes se tratan, y para eso hay que acercarnos de toda la información que tengamos y que podamos hacernos llegar, y ahí sí los pido todos, y poder atender con mucha claridad qué podemos hacer por los jornaleros. A las personas de tercera edad que se quedaron, que en este momento el censo de Cedesol da 3,553 personas, así como 758 amas de casa que son jefas de familia, todas están incorporadas ya en padrones de carácter social como obligación de gobierno, independientemente de lo que tenga que aportar o no la empresa, producto de la reparación del daño y de la necesidad que se tiene de una figura de remediación de la circunstancia que se está viviendo. No pensamos aceptar el fin o declarar el fin de la contingencia hasta que ésta no ocurra. La comisión que tendrá que ver con salud, el planteamiento original de la comisión que viene COFEPRIS no era de 5 o 10 años, sino de 15 años. El presupuesto planteado es de más de 250 millones de pesos, la propuesta original, porque no se tienen además precedentes o antecedentes sobre en el mediano y largo plazo la exposición a contaminantes de metales, concretamente de cobre, dentro del organismo. Y eso es algo que se va a tener que hacer y se tendrá que hacer y lo tendrá que pagar desde luego la empresa. No se olvida por parte del gobierno de la República con quién se está tratando. Sí se tiene claro que el único trato que puede dar el gobierno de la República siempre será el trato que la ley dispone. Y que en términos de lo que ocurrió en Pasta de Conchos, es en este gobierno que pedimos la reapertura de ese expediente a través de un nuevo peritaje, si técnicamente era posible, y que nos permitiera con un peritaje ver si podíamos continuar con acciones de carácter legal. Su servidor lo firmó, la petición, porque además es un justo reclamo el poder conocer la verdad, y porque técnicamente tenemos que saber con certeza si es posible o no es posible acceder a ese lugar donde sucedió, sabiendo perfectamente con quién tratamos y sabiendo además la respuesta que se dio. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta donde la ley nos lo permite y nos lo faculte. Y esa sí fue una decisión del Ejecutivo Federal muy clara. Los 2,000 millones de pesos son un piso. Lo más delicado que a mí se me hacía de esta constitución del fideicomiso es que se pensara que ya se estaba tasando el daño y que se dijera por daño ambiental pues son 2,000 millones, por daño tal. La verdad es que no. Es un piso, y si se requiere más de aportación de los fideicomitentes, pues van a tener que aportar más los fideicomitentes. Importa mucho, por eso, que los trabajos de esta comisión sigan adelante y que sean un impulso a que no pueda haber posibilidades de que esto no ocurra, si la sociedad lo requiere y la gente lo reclama y lo necesita. Estamos dispuestos a incorporar todas aquellas recomendaciones que emanaron del informe que generó la Comisión de la Cámara de Diputados, que nos permitan ayudar a resolver el problema que estamos enfrentando, con inmenso gusto. Y el trabajo no es en balde, no es gratuito, ni es un trabajo que nosotros no tomemos en cuenta, por el contrario, trabajemos en esas recomendaciones. Lo repito, la única cosa que puede hacer la autoridad es lo que la ley le faculta. Lo que la ley no le faculta no solo no lo puede hacer, lo tenemos estrictamente prohibido. Y ese es el principio del Estado de Derecho.
no está comprometido el gobierno de la República con alguna de las partes, y si hay un compromiso es con la gente, que incluso ha tenido la desfortuna de no poder actuar como parte, sino como víctima, y que tenemos ahí un enorme trabajo que realizar, y sobre todo un enorme trabajo que hacer en el corto plazo, que es el que estamos aquí presentando y que le falta mucho esfuerzo. ¿Es natural que haya desconfianza en el monitoreo de las autoridades en el agua? Es más que entendible. Y la decisión que se tomó sobre esto es generar confianza. El martes mismo un grupo de personas, algunas pertenecientes al municipio al que fuimos a visitar, otras no pertenecientes al municipio, que se hicieron pasar por personas del municipio, pero que eso no les quita la validez del argumento. Decían que no querían que abriéramos uno de los pozos, no obstante que se tenían las pruebas de COFEPRIS, porque no tenían confianza en que esa agua pudiera estar limpia, y tenían toda la razón. Y la autoridad federal va a trabajar con la autoridad local y con la autoridad estatal para generar esa confianza, y que estemos haciendo muestreos las veces que sean necesarios para que tengamos los datos ciertos de que esa agua es bebible, es usable por humanos e incluso usable en actividades de carácter económico. Las potabilizadoras ahí están. Problema que debo resaltar es que los presidentes municipales no quieren las plantas potabilizadoras de manera permanente. Y tienen una razón para ello, y haberlo expresado así de claro. ¿Quién va a pagar la operación de las plantas potabilizadoras una vez que se quedan con municipios que tienen enormes depresiones de carácter económico? La respuesta puede estar en un buen impulso por parte del fideicomiso y otro aquí en la Cámara, donde podamos introducir en el PEF lo que significa las plantas de tratamiento, incluyendo la de la presa del Molinito, que también está contemplada una planta potabilizadora, y que ahí habrá que esperar el tema de la integralidad con respecto a un asunto que está sub iudice y que muy pronto la Suprema Corte tiene que resolver con respecto al abastecimiento de la totalidad de agua de la zona de Hermosillo, y que esto lo vamos a trabajar también en conjunto. No está en nuestra mano, habrá que ver qué dice el Poder Judicial de la Federación, y con eso tomaremos la decisión que mejor corresponda para el abastecimiento de agua a los habitantes de Hermosillo. La sanción que se ha impuesto por parte de las autoridades mexicanas a Grupo México, si por emblemático entendemos que es la más alta que la ley puede imponer, pues entonces es sanción emblemática. Desde la Secretaría del Trabajo, y no en este caso, en un incidente que ocurrió en San Luis Potosí, donde perdieron la vida 5 personas hace algunos meses, la sanción que le impusimos a Grupo México fue la más alta que se ha impuesto a grupo empresarial alguno en la historia del país, facultada en la posibilidad de sanciones que ustedes nos dieron en esta legislatura con las modificaciones al marco laboral en el 2012. Entonces no es una posición de coyuntura del gobierno de la República, sino es una posición política de que todos nos tenemos que subordinar al imperio de la ley, y ese es nuestro límite, ese es nuestro piso y ese es nuestro techo. ¿El presidente ha pensado en visitar la zona? Y el presidente está claro que se le tiene que entregar a la gente resultados tangibles, resultados que la gente pueda realmente tener en su mano, y que es más que claro, así empecé mi primera alocución, que para una tragedia a gente que en muchas aristas le golpeó su vida, es más que natural que cualquier apoyo resulta insuficiente.
y que el trabajo es seguir haciéndolo. Y si podemos cambiar la vocación productiva como un momento de oportunidad y tecnificar y meter un buen sistema de riego, y si podemos encontrar cadenas de valor, como es el compromiso en la Secretaría de Economía y el propio gobierno del Estado, que tiene un programa para esto en su Secretaría de Economía, pues habrá que echarlo a andar y habrá que ver cómo lo podemos accionar. Y si la ley nos permite, o ustedes nos permiten con una ley, que se ejecute un programa de apoyo social con respecto a lo que hace una empresa que tiene enormes ganancias, al menos representadas en libros, pues hay que hacerlo. No se trata ni de cubrir, ni de encubrir, ni mucho menos de solapar la actividad alguna de alguien que actuó indebidamente. Lo dejo así de claro y de abierto. ¿Cuál es nuestro límite? Lo vuelvo a decir, la ley. En que hay un acuerdo, independientemente de los procedimientos legales que se siguen, hay un acuerdo en reparar el daño. Y el concepto de reparación de daño tiene un alcance, jurídicamente hablando, y sobre ese alcance estamos trabajando, incluso hemos ido más allá del alcance de la reparación de daño. Tiene que estar avalada por una comisión de expertos, las medidas del programa de remediación, desde luego que sí, y el fideicomiso tiene el menor número de gente posible en su participación, solamente la necesaria que nos dé la certeza que hay una comisión de expertos, como lo decía el subsecretario Lassi, que avala los planteamientos, las mediciones y las medidas que se estén adoptando en el tema ecológico. Atrás de esta comisión de expertos, que se encuentran expertos de la Universidad Nacional, biólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México, está el apoyo del Premio Nobel mexicano Mario Molina, que yo creo tiene toda la credibilidad en el momento de emitir con seriedad una opinión para que el fideicomiso toma las decisiones que correspondan a la hora de ejecutar un programa de remediación ambiental. Y los resultados, hablando del río en la parte norte, del río San Pedro, que también tuvo una coloración y hubo una alerta de protección civil estatal, demostraron los estudios que se hicieron en la Comisión de Aguas del gobierno de Arizona en los Estados Unidos de Norteamérica, dieron las mismas mediciones que se hicieron con los estudios de los mexicanos dentro del territorio nacional, que se estaban los niveles dentro de la norma, que había variado un poco el pH y que ese pH no era un problema que generara daño a la salud y que era además remediable prácticamente de inmediato, y que tenía que ver con lluvias inusuales que trajeron un arrastre mayor de comunidades a las que les denominan cobreros, que se dedican de manera artesanal a la fabricación de pasta de cobre, y que evidentemente esto genera desechos, y que esos desechos fueron producto de un arrastre mayor en una caída mayor de agua, de la que en ese momento se tenía. Hay que buscar la activación económica de la región, sin duda. Si es posible incluir a otros municipios, hay que hacerlo. No hay persona alguna a la que se le haya pedido que la carga de la prueba de la reparación del daño corresponda a ella, O sea, no es ven tú y demuéstrame que se te hizo un daño, sino es acércate tú para poderte censar en un padrón, validar la información y poderte ayudar, que es una diferencia notable. No tiene por qué la gente probar que se le hizo daño, sino la autoridad y los niveles de gobierno garantizar que se cubra a la mayor población posible que necesite ayuda y reparación de daño, y con ese criterio se ha actuado. Los criterios técnicos de por qué se determinó una cierta cantidad para las vocaciones productivas, las cuestiones de salud, las cuestiones agropecuarias, son criterios que han explicado ya en la exposición, pero desde luego están en la mejor disposición mis compañeros funcionarios federales, representantes de esta comisión, para ver cuál es el criterio que se siguió. No fue un criterio arbitrario ni dubitativo, está basado desde luego en datos que son sujetos a corroboración y a exposición y a crítica si es necesario. Y si hay conceptos no contemplados, recibimos esos conceptos no contemplados, como el daño a la infraestructura física, concretamente a carreteras y caminos. Estoy seguro que ha tomado nota de ello el señor subsecretario Lassi, y que es un tema que hay que tener muy claro y muy consciente, porque efectivamente sí se dañó y sí se ha dañado la infraestructura, y habrá que analizarlo con mucha claridad.
Y la propuesta, para finalizar simplemente en el planteamiento que hago de hacer una carretera de Hermosillo a Ures, el PEF ya lo tienen ustedes, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, el presupuesto de egresos de la Federación, la palabra la tienen la Cámara de Diputados en lo que pueda hacer. El Ejecutivo, de hecho, ya no puede hacer modificaciones a su PEF una vez que entregó su propuesta de paquete económico a inicios del periodo de sesiones pasado. Yo les termino diciendo en este momento que de verdad agradezco mucho que se refleje tan claramente el interés de los diputados pertenecientes a una comisión especial, el interés genuino y el interés legítimo por hacer los planteamientos con toda claridad, con conocimiento del tema. Y que eso es lo que hace y justifica la existencia de comisiones especiales, y es una respuesta a la crítica que ha recibido el Poder Legislativo, del cual yo formé parte, a decir que se crea comisiones y la comisionitis nada más por crear y tener a los ocupados, a los diputados, cuando esta comisión demuestra que no es así, y que con todo respeto hemos recibido desde luego sus comentarios, sus críticas agudas y sus preguntas, y pueden contar de nosotros el diálogo abierto, el diálogo respetuoso al Poder Legislativo y a cada uno de sus integrantes siempre, y que si podemos encontrarle una solución mejor de la que se está proponiendo por parte del Ejecutivo, pues hay que tomarla y hay que ejecutarla con inmenso gusto. Sería cuanto, señor presidente. Si alguno de mis compañeros quisiera en alguna parte puntual, le pediría permiso al señor presidente, si usted nos lo concede, pues estamos a sus órdenes. ¿Cómo no, señor secretario? Le pregunto al maestro Lassi. Adelante, subsecretario. Muy brevemente. Me preguntó la diputada Jimena Martel quién es el responsable de hacer el programa de remediación. De acuerdo a la ley es el grupo minero, pero como ustedes habrán visto en la presentación, la base del programa de remediación es la caracterización del daño. Entonces, recientemente el Comité Técnico del Fideicomiso se reunió con académicos especialistas en geocontaminación, ¿no? Se reunió a 35 especialistas en esta temática de la Universidad Autónoma Nacional de México, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la Universidad Autónoma de Sonora, donde tenemos los contingentes académicos más preparados en esta temática. Y entonces ellos nos hicieron la recomendación de que la caracterización fuera hecha de manera independiente de la mina, que no la hicieran técnicos contratados por la mina, y entonces se decidió en el comité técnico que así se va a proceder a efecto de que tengamos neutralidad en el diagnóstico. Entonces el programa de remediación, una vez teniendo una buena caracterización, se tiene que definir ingenierilmente por parte de la empresa, y ese es sancionado por la Subsecretaría de Gestión Ambiental de la Semarnat, pero igual vamos a pedir opinión a especialistas, terceros, es también posibilidades en el comité técnico para poderlo lograr. Esa es la única observación o respuesta que tendría. Gracias. Tiene el uso de la palabra el licenciado Miquel Arriola Peñalosa, comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios, si tiene algún comentario. Muchas gracias. Simplemente puntualizar lo que explicó muy bien el señor secretario en dos temas. Primero, en el de atención a los afectados en salud. En materia de emergencias sanitarias, lo primero que se hace es aislar a la población de las fuentes de riesgo sanitario, en este caso fue el agua, y eso fue lo que se hizo a partir del día 6 de agosto, y en ese sentido la tasa que tenemos de afectaciones es más baja del 1%. Creo que eso demuestra que el esfuerzo tanto del Estado como de la Federación fue exitoso en términos de aislar. En ese sentido, hoy ya hemos resarcido a 20 personas, estamos evaluando el expediente clínico de otras 6 porque hay que establecer la correlación con el derrame, desde luego, y se ha pagado por pérdida de productividad. La segunda etapa, diputado, es generar un mecanismo permanente, como lo dijo el secretario. Permanente me refiero a 15 años, para poder monitorear epidemiológicamente
las afectaciones de mediano y largo plazo. El haber estado expuestos en el largo plazo a metales pesados puede ocasionar en la población, en ausencia de medidas de protección contra riesgos sanitarios, puede causar lesiones o afectaciones crónicas, básicamente a los riñones y al hígado. Y en ese sentido, lo que se va a presentar al Comité Técnico la siguiente semana es precisamente ese mecanismo de identificación que constituye una unidad de vigilancia epidemiológica permanente que en sus diversos elementos va a utilizar recursos materiales, recursos humanos y desde luego opiniones de los expertos en ese lapso. Otra vez, es el mecanismo para identificar, unidades centinela para seguir identificando casos de reacciones adversas a la exposición, pero además ese mecanismo que está hoy presupuestado en 250 millones de pesos con cargo al fideicomiso, tendrá adjunto pues un fondo contingente para atender la evolución clínica de los afectados. Los afectados no se van a quedar sin atención médica, aparte del resarcimiento que se hizo de manera inmediata. Y solamente dos aclaraciones en términos del monitoreo del agua. Monitoreamos ya estos 31 pozos, 22 están dentro de la norma y hay dos características o condiciones subsecuentes. Primero, un monitoreo de aquí a 5 años semanal, con cargo al fideicomiso de cada pozo. Hoy en la página de internet están caracterizados todos los pozos con gráficas relacionados con cada uno de los indicadores de metales que se contemplan en la norma 127 de potabilidad del agua. Y segundo elemento también permanente, vamos a elegir el mejor medio de eliminación de metales pesados como prevención, no asumiendo que el agua sigue mal, sino como prevención de largo plazo para efectos de normalizar este abasto. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Guillermo Haro, por si quiere hacer alguna consideración o puntualización. Gracias, presidente. Gracias, amigos diputados. Bueno, fueron muchas las preguntas que hacen a la Profepa. Intentaré de manera muy clara, espero didáctica además, responder a cada una de ellas, con el compromiso desde luego de cumplimentar por escrito, como lo hice puntualmente en el caso de la diputada Aguilar, a través de la cortesía parlamentaria a la que estoy obligado, de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Bueno, se ha escuchado aquí primero comentar que parece necesario incorporar en los recursos del fideicomiso a Cananea, Hermosillo y Abacuachi. De Hermosillo únicamente tenemos hasta hoy el reporte de 3 comunidades que están afectadas porque viven del río, que son San José de Gracia, Topahui y Buenavista. Son las 3. Yo mismo le he comentado al subsecretario Lassi que estemos abiertos a tener una reunión con los representantes de las comunidades, con el alcalde, y desde luego incorporar. Habrá que modificar el contrato de fideicomiso, que es un tema menor, pero yo creo que sí hay afectación en esas 3 comunidades porque viven fundamentalmente del río. Segundo, el tema de Bacuachi habrá que revisarlo con más cuidado porque pues el incidente, si ciertamente fue ahí, no tenemos ningún reporte de daño hasta ahora que haya ocurrido ahí, pero estaremos abiertos a que esto ocurra. Igual que en el caso de Cananea, puesto que el incidente ocurrió precisamente abajo del municipio de Cananea. Ahí sabemos hay problemas de contaminación históricos, no necesariamente producto del derrame del pasado 6 de agosto. Sin embargo, yo creo que esta comisión, el fideicomiso estará atento a ampliar su objeto y desde luego aprovechar de una vez y por siempre remediar estos pasivos ambientales históricos de la mineralización de la zona que se inicia inclusive antes de principios de siglo. Las cifras de la mina aquí las ha expresado muy claramente nuestra amiga la diputada Lilia.
La mina tiene funcionando 24 años, de 1990 para acá como tal, como Buenavista el Cobre. Produce 200,000 toneladas al año, una utilidad diaria de 4 millones de dólares, de acuerdo a los reportes de la Bolsa de Valores de Nueva York. Lo que originó el incidente fue, como se ha dicho aquí hasta la saciedad, en instalaciones nuevas de más de 860 hectáreas, Tinajas 1, Tinajas 2, Bordo Poniente, donde no hubo la supervisión por la empresa contratista que llevaba a cabo el trabajo de ampliación de las instalaciones que les hubiera permitido ampliar su producción anual de 200,000 a más de 500,000 toneladas de cobre, con lo cual la utilidad también prácticamente se hubiera duplicado. En estos dos casos, aquí se ha hecho también con mucha claridad por el secretario Navarrete, pues la autoridad, nosotros que procuramos justicia ambiental, pues estamos obligados a respetar las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, y hacemos lo que la ley nos permite. Y la ley nos permitió en este caso mecanismos alternativos de solución de controversias que motivó la empresa, las inició la empresa, y que la Profepa en particular acepta por una razón fundamental. Primero, el juicio de responsabilidad ambiental que prevé la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, con lo cual hubiéramos inaugurado esta reciente ley, es un juicio que de origen por fallas en la propia ley que esta soberanía aprobó, hubiera representado para el agraviado, esto es para el Estado. ¿Por qué? Porque la ley ubica en igualdad de circunstancias a la autoridad y al ofendido, y la autoridad hubiera tenido que llevar a cabo un juicio largo en el cual hubiese tenido que probar el daño con el nexo causal de cómo ocurrió, y finalmente solamente hubiéramos obtenido, dictada por un juez, una multa de 600,000 salarios mínimos, 40 millones de pesos, y únicamente la reparación del daño ambiental, no la reparación del daño a las personas. Ninguna ley ambiental en nuestro país prevé la reparación del daño a las personas. Hubieran tenido los ciudadanos afectados que interponer juicios por responsabilidad civil, acciones colectivas, o ellos mismos también juicios por responsabilidad ambiental. ¿Qué fue lo que ganamos? Y pongo un ejemplo reciente internacional. El gobierno de Estados Unidos se tardó 4 meses en presentar un juicio similar contra la empresa Halliburton, que trabajaba para British Petroleum, que contaminó el Golfo de México, llegó hasta Nueva Orleans. Se tardó 4 meses en presentar, y 2 juicios y 2 años en aplicar la multa correspondiente, multa que por cierto no ha cobrado el gobierno americano. Simplemente pongo el dato para que lo tengamos en cuenta. La ley, por tanto, como lo dijimos en la comparecencia en la que generosamente me compartió el secretario Guerra, tiene fallas de origen que hay que revisar, como aquí se sugirió, para migrar de un sistema continental a un sistema anglosajón que nos permita que sea la autoridad la que aplique la ley y que no haya, por así decirlo, igualdad procesal cuando el Estado es el defensor de los agraviados, y llevar un juicio de esta naturaleza. Sí tenemos cuantificado el daño. La Profepa recopiló los dictámenes de todas las instituciones aquí representadas en flora, fauna, vida silvestre, forestales, riesgos sanitarios, y estos daños iniciales los cuantificó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que depende de Semarnat, que tiene como competencia o parte de sus facultades esta, y estimamos un daño que está inicialmente cuantificado, sin tomar en cuenta el programa de remediación, hasta ahora, en 1,870 millones de pesos, que se corresponde, como aquí ha dicho el secretario Navarrete, con el tope inicial que la empresa aceptó como reparación del daño. Esto significa que no se trata de un acuerdo extralegal, ni muchísimo menos, ni un acuerdo que favorezca a la empresa, no, favorece a los afectados, favorece al Estado, la empresa se somete al imperio de la ley, y logramos rápidamente llevar a cabo la reparación del daño a las personas, en lo cual estamos volcados, y la reparación del daño ambiental a través de un programa de compensación o de remediación que aprueba Semarnat y que Profepa vigilará puntualmente. El fideicomiso no se va a extinguir, evidentemente, hasta que no se termine de pagar el último daño a las personas y haber reparado
y vuelto al estado en que se encontraba la zona antes del 6 de agosto. San Felipe sí está incorporado en el fideicomiso, es el municipio más pequeño de los 7, entre 400 y 600 habitantes. Ahí mismo hicimos inclusive una reunión con los alcaldes donde les informamos el avance de los procedimientos, las medidas de seguridad y demás. Estos mismos dictámenes a los que he hecho referencia sirvieron para que la Profepa le aportara a la PGR pues todos los elementos que en opinión de la Profepa, desde luego pues contundentemente certifican que hay una responsabilidad objetiva por el uso inadecuado de sustancias peligrosas e incluso más por la falta de supervisión, pues está aprobada la responsabilidad subjetiva por la ilicitud y el dolo con que se condujo la empresa y la empresa supervisora, aunque esto tendrá que determinarlo el Ministerio Público Federal. La Profepa presentó la denuncia y está actuando como coadyuvante de toda la información necesaria para que la Procuraduría pueda de mejor manera hacer su trabajo. Yo creo, el diputado Durazo, que nadie puede sentirse intocable cuando se le han revisado todas sus minas, cuando se le tiene presentadas denuncias penales, cuando hay medidas correctivas y cuando prácticamente se incrementó en 2 años y medio de este gobierno, en lo que lleva este gobierno prácticamente, se están revisando la totalidad de las 1.252 minas del país, cuando en los últimos 5 años solamente se revisaron 3/4 partes de las minas. Eso es importante. Se ha hablado también aquí de las medidas de seguridad, de prevención, que coincidimos plenamente. En esta mina en concreto se han llevado a cabo 7 inspecciones en los últimos 3 años. Esto es una inspección cada 6 meses. Y se atendieron todas las quejas, que son 9 del 2008 para acá, que surgieron con motivo de la mina. Revisamos todas las instalaciones de la mina, hemos iniciado ya 4 procedimientos, por cada irregularidad se aplicará en su caso una multa de 3 millones de pesos, que es independiente a la cantidad a la que la empresa se obligó con la reparación del daño. La multa o sanción económica es por las irregularidades encontradas y no tiene nada que ver con el programa de remediación o de compensación. Ciertamente las autoridades que aplican la ley son las mismas, pero las personas somos distintas y este gobierno se ha caracterizado por privilegiar las garantías de legalidad, seguridad jurídica y desde luego no hay hombre más poderoso ni político más fuerte que resista el imperio de la ley, y en eso estamos, trabajando únicamente con criterios ambientales, con la ley en la mano y en los plazos y procedimientos que la ley prevé. Así de simple y así de claro. Se ha comentado también el tema de los suelos, de los represos que ustedes visitaron. La mina tiene 9 represos. 9 represos. Nosotros, dentro de las medidas de seguridad, dictamos que construyeran 2 más. Los únicos represos que verten, por así decirlo, o pudieran verter sus sustancias al Bacanuchi o al río Sonora, uno antes que otro, pues son únicamente Álamo 2 y Tinajas 1 y Tinajas 2. Hemos ordenado que se construyan 3 nuevos represos de emergencia para contener precisamente cualquier nueva emergencia. Estamos trabajando con la Conagua para que precisamente esto tenga los máximos límites de seguridad. Si el suelo es impermeable, esto es norma de Semarnat, no requiere el represo mayor material. No obstante, en los 9 represos hemos ordenado que coloquen geomembranas para garantizar que no exista ningún nuevo escurrimiento más sobre este tema. Se comenta aquí también, ya lo contestó muy bien el secretario Navarrete, que la sanción es emblemática, ¿no? Yo creo que es la que permite la ley, ni nada más ni nada menos, y eso pues está mayormente en manos de ustedes corregir las sanciones, que las leyes ambientales son 6 las importantes, parecería que todas en su conjunto requieren una revisión como toda ley para actualizarlas en multas y en procedimientos, multas mayores, procedimientos